la palabra del Señor la vamos a leer en Filipenses, capítulo 3 y versículo 12 en adelante. Si usted necesita Biblias, ahí atrás hay Biblias. Y si no, ahorita ya aquí Joshua lo va a poner ahí en la pantalla para que usted también pueda seguirnos con la lectura de la palabra del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Leemos la palabra del Señor, ahí vamos a meditar en esta tarde. Dice así la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Gloria a Dios. No sé si vamos a usar porque no fue. Gloria a Dios. Se fue entonces vamos a esto. Amén. Ahí dejamos la lectura. Y en esta tarde, hermanos, a Joshua le baja un poquito. A leer estos versículos, hermanos, de la palabra del Señor, en la cual Pablo, hermano, hace una reflexión. El que está mirando no lo que ya quedó atrás, sino él mismo está dando la enseñanza de que no hay que fijar en las cosas que ya pasaron. Porque fíjense, hermanos, que cada vez que uno comienza un año nuevo, uno comienza y se pone nuevas metas, ¿verdad? Se ponen nuevas metas, pero muchas de las personas que se ponen esas metas a veces no, hermano, no logran avanzar porque están siempre pensando en lo que ha quedado atrás, en lo que ya han hecho, ya sea bueno o sea malo. Están pensando en lo que han hecho, en lo que ha pasado. Pero Pablo, hermanos, hace algo en estos versículos, es que dice que él se queda mirando hacia el pasado, pero él no se queda mirando como para detenerse a ver las cosas que él ha hecho, sino que él sigue avanzando. Y no es que aquello que ya haya hecho, aquello que ya hizo, no haya tenido suficiente valor, sino que lo que Pablo había hecho era grande. Lo que Pablo había dejado o ya había hecho era algo que no tenía comparación. Pero fíjense que él no se queda estancado ahí, sino que él no se queda conforme. Y eso es lo que voy a hablar. Nosotros no debemos conformarnos. No debemos estar conformes con lo que ya, hermanos, hicimos, sino que nosotros a veces, porque fíjense que el problema de nosotros es que a veces nos dejamos llevar, que nos distraiga aquellas cosas que ya hicimos, ya sean cosas buenas o cosas malas. Esas cosas nos detienen a seguir adelante. Y eso es lo que nosotros debemos ver, porque Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si, dice, o sea que él todavía, a pesar de que él ya tenía muchas cosas, porque fíjense, la vida de Pablo, él lo podemos resumir en dos etapas diferentes. La que tuvo antes de venir a los pies del Señor y la que tuvo después de venir a los pies de Cristo. Fueron dos vidas las que podemos decir que él tuvo. Pero en las vidas que él tuvo, hermano, uno puede decir, la vida de Pablo fue una vida que, hermano, ejemplar en todo. Porque si usted lee desde el versículo 1 de este capítulo, se da cuenta la vida de Pablo como religioso, cómo fue. Cómo logró tener tantas cosas, tantos atributos, vamos a decir, en la vida y poder lograr todo lo que él había logrado. Pero cuando él viene al Señor, él
todo aquello que él tenía antes, él lo tiene, dice él, por basura. Y sabe la palabra que él usa, lo tengo, todo lo que antes tenía, lo tengo por basura. No es lo que nosotros conocemos como basura. En la palabra griega, basura, que él está usando es otra palabra para decir la palabra que él usa para decir todo lo que antes era, lo tengo por basura, que no servía. Pero fíjense, hermanos, que cuando viene el Señor, él comienza a hacer tantas cosas que uno puede decir, Pablo tenía de qué gloriarse. Porque en la carta, en la epístola de los Romanos, él dice, unas palabras que dice, él dice, porque no osaría. En capítulo 15, versículo 18, si usted la quiera buscar esa porción, dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para obediencia de los gentiles, con palabra y con obra. Y el versículo 20 dice, y de esta manera me forcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Fíjense, Pablo en su vida pasada de religioso tuvo una vida de la cual pudiese sentirse orgulloso. En el evangelio igualmente él había logrado tantas cosas que él dijo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, dijo él, para la obediencia de los gentiles con palabras y con obras. O sea que la vida de Pablo había tenido un respaldo de parte de Dios grande. Y aún con todo ese respaldo de Dios que él había tenido, él dice esta palabra, no que lo haya alcanzado ya. No que lo haya alcanzado ya. O sea que él, la madurez de él había alcanzado. Esa madurez que Pablo había alcanzado lo lleva a hablar de esta manera, decir, no lo he alcanzado todavía me falta mucho por hacer. Y fíjense, ese es el problema de la vida nuestra, ¿verdad? Que a veces dejamos de hacer las cosas porque nos distraemos en las cosas que ya hicimos. En las cosas, ya sean buenas o malas, decía, nos distraen ya no podemos avanzar. Pero al ver el pasado, muy a menudo nosotros nos detenemos a decir qué cosas he logrado. Incluso en la vida cristiana uno dice, bueno, en la vida cristiana ya logré muchas cosas. Y por lo tanto yo ya no tengo necesidad de buscar más del Dios porque ya alcancé lo que tengo que alcanzar. Pero el apóstol Pablo, él da una lección grande de que él dice, no, yo no lo he alcanzado. No he alcanzado nada todavía. Por lo tanto, yo debo de seguir. Él no aseguraba que él ya había alcanzado, que se sentía para poderse sentar y decir, aquí me voy a sentar y voy a ver que los demás hagan. Y yo solamente voy a mirarlos porque yo, como dicen los primeros versículos, como religioso, nadie me había ganado. Nadie le había ganado a él porque él era judío de judíos. Hebreo de hebreos, dice él, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. Él era como religioso fariseo, como celoso perseguidor de la iglesia. O sea que como religioso había sido lo más alto. Y en el evangelio también, como dice su epístola a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 18, él, hermano, lo había hecho todo. En el versículo 20 dice que de manera que me forcé a predicar el evangelio, no donde Cristo, dice, ya hubiese sido nombrado. O sea que él, hermano, trató de hacer cosas pero tan grandes, siendo religioso, y como ya en el evangelio, cuando fue alcanzado, hizo tantas cosas, que aún, hermano, con esas cosas que él había logrado, él pudiera detenerse como muchos, tristemente cristianos, hermano, o líderes cristianos, que para cautivar quizás a muchos comienzan a decir lo que ellos han logrado. Dicen, no, yo he logrado esto, yo he hecho lo otro. Comienzan a numerar grandes cosas y por eso se ponen un nombre y dicen, no, yo soy fulano de tal. Nombre, este es mi nombre. Y ponen ahí, hermano, a la hora de decir, ahí viene el reverendo, ahí viene el apóstol, ahí viene el fulano de tal. Y logran, hermanos, impactar al mundo o las personas que lo están viendo. Eso es, hermanos, tristemente es común para muchos líderes cristianos o muchos cristianos. Dicen, no, es que yo antes fui y hice y por eso
lo que soy es porque he hecho tantas cosas. Yo hice esto, hice lo otro. Y piensan que con esa palabra que dicen van a impactar al mundo o van a impactar a los que le escuchan. Y con esas palabras ellos quieren decir que ellos ya lo han alcanzado, han hecho grandes cosas. Pero cuando uno comienza a ver la vida de Pablo y la vida de estas personas, uno se da cuenta que no, hermano, no nos podemos comparar en nada. Porque él sí, hermano, pudiera haber dicho esas palabras, decir, yo ya lo alcancé. He llegado hasta lo más alto de la montaña, le he escalado hasta lo más alto. Porque no solamente, hermano, podemos decir lo que él había enseñado, sino que con todas las dificultades que Pablo pudo tener, espirituales, que él había vivido, él pudiera haberse visto a sí mismo que había llegado a la perfección. Porque sabe, hermano, que con todas las dificultades que él tuvo, cualquiera pudo haber dicho, no, Pablo ya pudo llegar a la perfección porque todo lo que él pasó, ¿verdad? Todo lo que pasó y lo que él vivió, pudiera decir, no, él ya alcanzó el alto nivel de lo que un cristiano puede alcanzar. Porque muchos hermanos cristianos ponen por delante la imagen del triunfo constantemente. Pero Pablo no hace eso. Pablo no hace lo que ella alcanzó. Gracias, hermano. No, lo que él alcanzó, no, hermano. Él se pone mirando no lo que ha alcanzado, no lo que ha logrado, sino que él dice que él no es que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice él, prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea que él, hermano, no solamente estaba ahí para poder, digamos, ver lo que él había hecho, que no era nada, porque había otras cosas que él tenía que seguir, y ya más adelante lo vamos a ver. Porque a veces, fíjense, hermano, que nosotros no sentimos que ya lo hemos logrado, pero porque a veces pensamos que con ser cristiano ya es todo lo que es necesario hacer. No, hermanos, hay más cosas que uno puede lograr, porque el Señor no solamente lo levantó a Pablo con el fin de que él pudiera ser el apóstol, ¿verdad? El apóstol no solamente lo levantó para que él fuera un cristiano solamente, sino que había más que eso. Porque fíjense que él no pone la imagen del triunfo de él para impactar a la gente, sino que él todavía dice, no he logrado nada, le dice a los filipenses. O sea, fíjense, le dice el versículo 13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea que él se ponía, y fíjense, él cuando escribió esta carta, lo estaba haciendo desde una cárcel en Roma. Ahí estaba por causa del evangelio, pero aún estando ahí, dice, yo, hermano, no pretendo haberlo alcanzado ya. O sea que aquellos cristianos que con poco, hermanos, que hayan hecho, dicen que ya lo alcanzaron, pues no. Porque fíjense, hermano, que en aquella parábola de los talentos, la Biblia dice que el Señor a uno le dio 5, a otro le dio 2, pero a otro también le dio 1. Pero dice que el que le dio 5, él fue, dice, y trabajó esos 5 talentos y le entregó 10. Aquel que le dio 2, dice que fue y trabajó y le trajo 4. Pero hay uno que le entregó un talento. A ese que le entregó solamente un talento, dice que ese, como solamente le habían entregado 1, él escondió. Entonces ese cuando, hermano, fíjense, lo que el Señor estaba enseñando con eso era de que, fíjense, el Señor nos entregó la salvación. Con la salvación que el Señor nos ha entregado, tenemos que ir y trabajar con esa salvación que nos dio el Señor. Trabajar con ella para poderle traer al Señor fruto de esa salvación que Él nos dio. El que tenía un talento, él tenía la salvación. Pero ese no hizo nada con la salvación. Él solamente con la salvación se congregó cuando pudo, leyó la Biblia cuando pudo, oró cuando pudo. O sea, prácticamente con ese talento de la salvación no hizo nada. No le habló a nadie, no invitó a nadie, no aportó nunca. Congregó, hermano, allá a las 500, puso 1000 excusas. Por lo tanto,
con ese talento no hizo nada. Y ¿qué le dijo el Señor? Cuando vino con ese talento y le dijo, llamó al primero y le dijo, bueno, bienvenido siervo fiel. No hiciste mucho, pero pasa. ¿Verdad? Y luego al de 5 y al de 2. Pero cuando llegó el de 1, le dijo, el de 1, no, es que, y le dijo, ¿por qué? ¿Dónde está lo que hiciste con todo el talento? Y él dijo, no hice nada porque yo sé que tú eres muy exigente, por lo tanto yo tuve miedo, mejor lo escondí. Y le dijo, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no hiciste nada con eso? Lo hubieras dado, le dice a los banqueros, para que, le dice, al menos los intereses me trajeras. Así le dijo el Señor. O sea, pero le dice, eres siervo malo. O sea, eres siervo malo, no hiciste nada con lo que te di. Dice, pero los otros hicieron algo. Entonces, ¿sabe? La salvación, la Biblia habla de un talento, pero también le dice, a una parábola el Señor le llama un tesoro escondido. Entonces, la salvación que el Señor nos ha dado, tenemos que trabajar con esa y hacer más. Porque eso es lo que Pablo entendió. Y decía yo, que muchos cristianos ponen por delante su imagen del triunfo constante. La idea de ellos es que ya lo han alcanzado todo y que ya sean perfectos. Por lo tanto, ellos ya no buscan de Dios, ya no hacen nada. Entonces, su talento ahí está, sin producir. Ni ellos, hermanos, ni ellos trabajan para su vida misma, para su alma misma, para su espíritu mismo. Sino que Pablo decía, prosigo al blanco. O sea, ¿cuál era el blanco de Pablo? ¿Cuál era el blanco de Pablo? Él decía que yo prosigo al blanco. Él, hermano, se había puesto una meta. Tenía un blanco en la cual él corría y caminaba y se enfocaba. Ha debido que Pablo, hermanos, se dio cuenta que aún no había llegado a la meta. O sea, en su carrera, o sea, la carrera, yo no sé, hermanos, si usted ha visto cómo los atletas, ellos corren, hermanos, y dan la primera vuelta y van, hermanos, mirando la meta. Pablo no había llegado a la meta aún. A su meta todavía le faltaba. Él debía proseguir. No debía, hermano, mirar atrás a lo que ya había quedado, a lo que él había hecho. Pero decía, yo no lo he alcanzado ya. Pero él también dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, dice él, olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea que un atleta comienza a caminar, no va a ir mirando lo que ya hizo, lo que ha quedado atrás, sino que él lleva el enfoque adelante. Él va adelante mirando, porque dice, sino que prosigo. O sea, él decía, él perseguía, prosigo adelante. Esto significa que Pablo había puesto su mano en el arado. O sea que él, sabe, hermano, el Señor puso esa parábola también del arador, ¿verdad? El que pone su mano en el arado. En Lucas 9:62 Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea que Pablo decía, yo prosigo adelante. Dice que él proseguía, esto significaba que él había puesto su mano en el arado y él no podía mirar atrás. Así nosotros no podemos mirar atrás. Ya pusimos nuestra mirada. Ya pusimos, hermano, ya tenemos el blanco en la cual vamos a seguir y no podemos nosotros en ningún momento mirar atrás. Yo mismo, decía él, olvido lo que queda atrás, dice, extendiendo lo que va delante. O sea que él se ha puesto una meta de llegar adelante y seguir adelante. Y sabe, para ver, decía él, si logro alcanzar. Decía él, para ver si logro alcanzar. O sea que él decía, para ver si logro alcanzar. Porque eso es lo que él dice cuando dice, en el versículo 12, que dice, asir, dice, no que haya alcanzado ya, ni que haya sido perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello. O sea, cuando él dice asir, quiere decir alcanzar. Esa palabra significa, hermano, es una palabra griega que se usa ahí. Asir que tiene dos significados, aprender o alcanzar. Entonces él estaba mirando esas dos cosas, aprendiendo siempre y deseando alcanzar. Por eso él dice, asir aquello, para ver si logro alcanzar aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo perseguía lo que Jesús quería. O sea que él estaba siguiendo lo que Jesús quería. ¿Y sabe lo que Jesús quería de Pablo? ¿Sabe lo que el Señor quiere de nosotros? Primeramente vamos a ver lo que
lo que Dios quería de Pablo. ¿Qué es lo que quería Dios, el Señor, más bien de Pablo? Primeramente, Dios quería de Pablo que tuviera, hermano, una actitud, hermano, que él se identificara con el mismo, Jesús mismo. Porque Jesús lo salvó a Pablo para hacerle un hombre nuevo. Ese fue el primer punto, hacerle un hombre nuevo. Así que Pablo, hermano, echó mano de esa nueva vida que él tenía para ver si, hermano, lograba la transformación de su vida y que su vida se fuera pareciendo más cada día a Jesús. Y eso es lo que Pablo, hermano, se propuso. Por eso cada día, él dijo en una ocasión, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea que él cada día, el apóstol se puso él mismo cada día, porque por eso él sabía que el Señor lo había llamado para irse pareciendo más al Señor. Pero muchos cristianos de ahora en día no se van pareciendo al Señor. Uno va viendo, hermano, y cada vez que uno mira a una persona, cuando miraban a Pablo, lo miraban la imagen de Cristo en él. Cuando miraban a Pedro, hermano, miraban a Jesús. Cuando miraban, hermano, a los discípulos del Señor, decían, si igualitos a ellos hablan, si igualitos al Señor hablan. ¿Sabe qué dijeron cuando vieron a Pedro en medio de la casa del sumo sacerdote? ¿Y qué dijo una mujer que era la trabajadora, la servidora del sumo sacerdote? ¿Qué dijo? Tú hablas igual que él, tú eres uno de ellos. Porque igual que al Señor hablaban, se parecían al Señor. Pero no es físicamente, hermano, porque uno no se puede parecer al físico de él, pero con las actitudes de uno sí. Pablo, para eso el Señor lo levantó. Para el Señor lo levantó para que se fuera pareciendo a él. Por eso él dijo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea que cada día que Pablo imitaba a Jesús, cada día se iba pareciendo más. Cada vez que nosotros imitamos a Jesús, nos vamos pareciendo a él en su manera de ser, en su paciencia, en su amor, en su entrega, en su manera de mirar las cosas. Porque para eso, hermano, el Señor nos ha levantado para que nos parezcamos más a él. Porque Pablo, hermano, el Señor lo levantó para hacerlo un testigo. Hechos capítulo 9, versículo 15, le dice la palabra. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes de los hijos de Israel. O sea que cuando Dios salva a Pablo, tenía un propósito para Pablo, y es que él lo quería para hacerle testigo. No solamente, como dice el Hechos 9:15, dice que para instrumento me es este, para llevar mi nombre. Primeramente, dice que lo quería para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, que eso éramos nosotros. Y después dice que lo quería para que fuera delante de los reyes de los hijos de Israel. O sea, y Pablo hizo todo eso. Cada quien, cuando Dios lo llama, cuando Dios lo salva para eso, para algo, hermano, para hacer algo. No crea que lo salvó solamente para aquel, como aquel que le dio un talento, ¿verdad? Solo para que tuviera el talento y no hiciera nada, sino que lo salvó para que hiciera algo, para que fuera, hermano, de provecho ese talento que le dio, que es la salvación que nos ha dado, y con ese poder, hermano, trabajar y hacer, y cuando el Señor venga, hermano, tenerle fruto. La vez pasada hablábamos acerca de cuando los cristianos vayamos al tribunal de Cristo, y que cuando vayamos delante del tribunal, cada uno, las obras que haya hecho tendrán un precio, tendrán un valor. Y por eso dice la palabra del Señor que cada uno debe dice que trabajar para que esa obra por la cual trabaja sea como el valor del oro o de la plata o de las piedras preciosas. Porque cuando lleguemos delante de Dios, dice que estas obras que hicimos pasarán por el fuego. Pero como también dice, hay unos que trabajaron y su obra fue, dice, en heno, hojarasca y madera. Y ya saben que ese material pasado por el fuego se quema. Por lo tanto, Pablo dice que nuestra obra sea como el oro, como la plata, como la piedra preciosa, para que no se queme y no tengamos pérdida. O sea que Dios nos salvó a nosotros para que seamos testigos.
Porque para eso salvó el Señor a Pablo, para que fuera testigo de la obra de él, del Señor hecha en él. O sea, que Dios nos ha salvado a nosotros para que seamos testigos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. No necesitamos hacer mucho, necesitamos solamente dar testimonio de lo que el Señor ya hizo en nosotros. O a veces la gente, hermano, no necesita a usted con hablar nada. Con solo que lo mire a uno, deben de conocer, identificar lo que uno es un cristiano, que es un hijo de Él, porque sus obras son diferentes. O sea que Pablo, hermano, echó mano de eso y testificó de lo que el Señor había hecho en su vida. Por eso, hermano, dice que él dice, yo mismo, dice Pablo, en el versículo 14, prosigo a la meta. Él decía, imagínense Pablo caminando cada día, decía, prosigo a la meta. Él tenía una meta de alcanzarla, hermano, en el menor tiempo posible. Sabía que los días eran pocos los que tenía, por lo tanto que hacía un viaje, predicaba a un lugar, llegaba a otro lugar y predicaba. Pero porque él sabía que el Señor para eso lo había salvado. Para eso, hermano, el Señor lo había levantado. O sea que nosotros no nos podemos conformar con lo que ya hicimos. Yo no sé qué es lo que usted ha hecho por el Señor. No sé qué ha hecho por la iglesia. Yo no sé qué ha hecho por su vida. Pero nosotros no podemos darnos por satisfechos. No sea, en la vida no hay que darnos por satisfechos en nada. Ni lo que usted logró. Decir que logró en el 2023. Y dice usted, ya logré todo. Logré esto, ahorré la plata que necesitaba ahorrar, tengo esto, tengo lo otro. No, hermano, no se conforme con lo que tiene. No se conforme con lo que ya logró. O en la vida cristiana usted dice, no, es que ya el año pasado pues conocí al Señor, me propuse leer la palabra, la leí, me propuse hacer esto, me propuse lo otro, ya lo logré. Ya este año me voy a dar un año sabático. Voy a descansar, no voy a hacer nada, me voy a sentar y no voy a hacer nada. Pablo no fue el que se puso así, ¿verdad? Él lo había hecho y lo había logrado de tal manera que a cualquiera, hermano, si Pablo hubiera sido como estos líderes que ahora hay, hermanos, se hubiera sentido, hermano, orgulloso, ¿verdad? Ahí viene el fulano de tal. Y el hermano, incluso a la hora de hablar, él decía apóstol de Jesucristo. Él decía de una manera, y él decía que lo decía con temor y temblor. O sea que él lo decía temblando porque sentía que no era digno ni merecedor de ese nombre que él se daba en ese momento. Pero el Señor lo salvó para eso a él. Fíjense que dice Hechos 9:16, dice, porque yo le mostraré cuánto me es necesario padecer por mi nombre. O sea que Dios, hermano, el mismo Señor lo salvó a Pablo para hacerle padecer, o para compartirle, le vamos a decir, para hacerle parte pues de los sufrimientos del